Para poder entender cómo la posmodernidad influye en la educación actual, primero tenemos que entrar en un contexto histórico y definir qué es el posmodernismo. El posmodernismo se trata de un movimiento filosófico, histórico y artístico que emerge en la mitad del siglo XX, más concretamente en la década de los 80. Y en esta época es cuando se desarrollan una serie de corrientes sustentadas en la base de dicho movimiento. En el ámbito cultural podemos señalar que las tendencias postmodernas se han caracterizado por la dificultad de su planteamiento, ya que no forman una corriente de pensamiento unificada. Podemos entender la posmodernidad en tres maneras diferentes: como un periodo histórico, como una actitud filosófica o como un movimiento artístico. El discurso tecnológico es definido como un medio comunicativo que afecta a las formas de comunicación, a la construcción del conocimiento, que tiene efectos y consecuencias a las transformaciones sociales y culturales. La tecnología se conforma como la segunda gran apoyatura del pensamiento moderno. Como dice Lyotard, al cambiarse las condiciones del saber, también cambia no solo el sentido del saber, sino el saber de sí mismo. Esto significa que la sociedad se ha transformado, ya que es la sociedad el lugar en el que se produce el saber. Ha sido la aparición de las nuevas tecnologías las que han posibilitado la transformación que ha modificado la sociedad. La sociedad tecnológica es la sociedad de la información, de la transmisión de datos, que no es necesario la transferencia hacia el futuro, y donde la historia desaparece quedando reducida a memoria de los grandes ordenadores, que guardan datos necesarios para la instantaneidad y necesidad del hombre. El saber del que hablamos antes es el sustento de la información que, a su vez, determina la nueva sociedad. La tecnología ha posibilitado la inmediatez, la funcionalidad máxima y el pragmatismo radical. Esto ha hecho que el hombre haya sustituido la lógica de la moralidad y la lógica de la necesidad. Se da después de un contexto entre los principios filosóficos y posmodernos y los efectos ocurridos en la sociedad por la implantación de nuevas tecnologías. La posmodernidad aparece en la educación y en la revalorización del pluralismo y la diversidad en frente a la homogeneidad, originando el impulso de la educación para la diversidad y la educación multicultural. La influencia del posmodernismo en la investigación educativa se observa en el plano epistemológico y comunicativo. Se entiende que la ciencia está unida a la sociedad, por lo que debe dar respuestas a diversos intereses, valores y posiciones que representan el colectivo social en cada momento. La idea de la heterogeneidad social frente a la unidad lleva a la búsqueda de metodologías que estén más cerca de los casos de estudio, los casos de poblaciones y resultados estandarizados. La posmodernidad rompe con las ideas de rendimiento, éxito y selección, las cuales se encuentran relacionadas con la homogeneidad y basadas en estándares. Para el éxito, el rendimiento y la igualdad de oportunidades, que toman como referencia la multitud de oportunidades que el alumno tiene a su disposición y de las que hace uso para construir su propia identidad. Respecto a la educación en la posmodernidad, queremos destacar que fueron estas dos teorías donde surgió el rumbo hacia un mundo cuyo movimiento principal estará ligado a la información. El mundo postmoderno exige saber y por lo tanto proporciona un sistema educativo permanente en eficacia de la transmisión de estas informaciones. La educación es tan importante que su responsabilidad no solo puede estar en manos de los maestros. Ya desde las teorías posmodernas se ve cómo la sociedad se dirige a una sociedad educadora y educante, donde educar sería la capacidad que tenga cada uno de innovar, crear y descubrir en diferentes saberes. Hoy en día esta sociedad que predecían las teorías posmodernas están aquí, y esto es algo que podemos comprobar si observamos las competencias básicas que aparecen en el mundo diario. Y por último, queremos destacar la importancia de este trabajo y la investigación para dejar una reflexión de cómo el posmodernismo ha afectado en la manera de cómo se educa en los últimos años. Gracias.